Hola, hoy vamos a meternos de lleno en unos materiales francamente interesantes que analizan el imperialismo. Pero no lo hacen de forma aislada, que eso es lo interesante. Lo conectan muy estrechamente con otras dos ideas clave, modernización y racismo. Tenemos aquí apuntes, resúmenes, varios documentos que nos invitan a ver cómo estos tres conceptos, digamos, han bailado juntos a lo largo de la historia. La idea hoy es desentrañar esa relación compleja, tal como la presentan estas notas. Vamos a ver cómo definen cada concepto y, sobre todo, por qué entender esa conexión es tan crucial para comprender procesos históricos y, cosas que aún hoy resuenan. ¿Empezamos a tirar del hilo? Claro que sí. Lo fascinante, yo creo, de estos documentos es que no tratan estos temas como algo, antiguo y polvoriento. Para nada. Los describen como procesos vivos, muy ligados a fuerzas profundas como, la revolución industrial y el auge del capitalismo. Fuerzas cuyas réplicas, todavía sentimos, especialmente si hablamos del imperialismo del siglo XIX en adelante. Pues perfecto. Empecemos por ahí, por la modernización. Tal como la plantean en las notas, parece ser una especie de presión social, ¿no? Casi una obligación. Sí, una presión. Que sienten las personas, los grupos, incluso naciones enteras, para ponerse al día, para cambiar su cultura, sus ideas, su modo de vida y alinearse con un nuevo modelo dominante, el que tiene el poder, vamos. Ponen el ejemplo del aburguesamiento en los siglos XIX y XX. Exacto, es un proceso de adaptación cultural al poder emergente, sí. Piensa que a medida que la vieja aristocracia, la Iglesia, pierden influencia, y esto tiene mucho que ver con el nuevo sistema capitalista, pues la burguesía se convierte en el modelo. El espejo donde mirarse. Eso es. Y se ven cosas súper cotidianas, como la ropa. Adiós a los estilos antiguos. Hola a trajes, sombreros, corbatas. Los horarios de repente rígidos, marcados por las fábricas. Los oficios tradicionales van desapareciendo. Una transformación enorme. Es una aculturación total al nuevo poder burgués e industrial. Una pasada. Pero, claro, esta adaptación no siempre es voluntaria. Ni pacífica, ¿verdad? Las notas hablan de la violencia de la modernización. Sí. Señalan que este proceso crea inevitablemente un choque entre los que se ven modernos y los que no encajan ahí. Totalmente. Y los que no se adaptan, o parece que no lo hacen, pues acaban ridiculizados, presionados, o incluso peor. Pues sí, ponen ejemplos muy claros. Piensa en la gente mayor, antes fuente de sabiduría, ¿no? Y en este nuevo contexto a veces se les ve como una carga, desconectados por no manejar la tecnología o las nuevas costumbres. O la gente del campo. O la gente del campo, claro. Objeto de burla desde la ciudad moderna por sus tradiciones, que se ven como atrasadas. Surge esa tentación, por parte del modernizado, de forzar el cambio en el otro. O de apartarlo si no se adapta. O directamente de apartarlo si no resulta útil para el nuevo sistema. Exacto. Y esto, claro, escala. A nivel de naciones, esa idea de que tienes que modernizarte para ser fuerte, pues puede llevar a justificar la imposición, la supresión de libertades. Claro. Mencionan el caso de Turquía, con Atatürk, en los años 20 y 30. Se impuso la vestimenta occidental, un nacionalismo súper centralizado, todo en nombre de la modernidad. La lógica era esa. Una nación homogénea, unificada, era más moderna, más eficiente. Que una diversa. Con un impacto brutal para las minorías, claro. Brutal. Y es justo esta idea, la de modernización impuesta, la de considerar inferior lo no moderno, la que va a servir de coartada perfecta para muchas acciones imperialistas. Hay un vínculo directo. Absolutamente. Nos lleva de cabeza al imperialismo. Los documentos lo definen de forma bastante directa, diría yo. Sí. La dominación de un país por otro más poderoso. Y el dominante actúa solo por sus intereses, ignorando totalmente las necesidades del dominado. Una de las notas lo compara con una especie de bullying entre países. Es una analogía potente, sí, y bastante acertada para pillar la esencia. Y hacen hincapié en diferenciar este imperialismo, sobre todo el del XIX, de otras expansiones anteriores. ¿En qué sentido? Pues mira, si Roma buscaba gloria para sus élitas, o si en la Edad Media a veces el motor era la religión, las gestas de la nobleza, en el siglo XIX los motores son otros muy distintos. Ya hemos hablado de ellos, ¿no? Sí, la revolución industrial y el capitalismo. Claro, tiene todo el sentido. La revolución industrial dio a Europa la tecnología,
el poder militar para proyectarse sobre el mundo como nunca. Exacto. Y el capitalismo, bueno, parece que puso sobre la mesa a los actores y el motivo principal. Así es. La nueva élite económica, la burguesía industrial, financiera, sobre todo los accionistas de las grandes corporaciones que empezaban a surgir, tenían un objetivo clarísimo: maximizar beneficios. ¿Y cómo? Pues buscando acceso a más recursos naturales baratos, mano de obra explotable y, muy importante, nuevos mercados cautivos en las colonias. Para vender sus productos. Mercados controlados. Exacto. Estos grupos presionaban muchísimo a sus gobiernos para que fueran agresivos en política exterior, para que les abrieran esas puertas. Y aquí es donde la modernización vuelve a escena, pero como justificación. Como un barniz. Precisamente. Se envolvía la conquista en un discurso de misión civilizadora. Eso es. Se decía que era necesario intervenir para ayudar a esos pueblos atrasados, para llevarles la luz de la cultura, las instituciones europeas, aunque fuera a la fuerza, claro. Las notas mencionan el poema de Kipling, La carga del hombre blanco. Un ejemplo perfecto de esa mentalidad, ¿no? Paternalista, autojustificativa. Totalmente. Y se extendía la idea en Europa de que para ser una nación realmente moderna, respetada, tenías que tener un imperio colonial. Era casi un símbolo de estatus. Si no tenías colonias, estabas fuera. Estabas fuera de la carrera, eras una potencia de segunda. Así que conquistar territorios no modernizados se justificaba no solo como algo bueno para los conquistados, supuestamente, sino como una necesidad para la propia metrópoli. Y por supuesto, las empresas encontraban ahí un filón económico. Claro. Los ejemplos que dan los documentos son interesantes porque muestran que esta dinámica de poder no fue solo de europeos sobre no europeos, aunque Europa fuera la gran protagonista. Sí, ponen el caso de Napoleón invadiendo España. Exacto. Su objetivo principal no era modernizar España, dicen. Era servir a los intereses económicos franceses. Concretamente, cortar el comercio de toda Europa con Reino Unido, para ganar la guerra económica. ¿Los intereses de España en ese cálculo? Pues irrelevantes. Cero. Otro ejemplo de europeos dominando a otros europeos, el caso británico en Irlanda. Ese es duro. La tierra, los recursos irlandeses, se gestionaban para el beneficio de las élites inglesas. Durante la gran hambruna de la patata, entre 1845 y 1852, Terrible. la negligencia o la decisión activa de no desviar otros alimentos de la exportación provocó una catástrofe humanitaria. Dejó clarísimo que Irlanda era gobernada como una colonia interna. En beneficio de Inglaterra, no de los irlandeses. Exacto. Al final, el imperialismo es una cuestión descarnada de poder, de cómo la nación poderosa lo ejerce sobre la dominada. Incluso citan un ejemplo que rompe un poco el molde habitual. El Imperio Otomano asentando colonos musulmanes en los Balcanes. Sí, el objetivo. Pues asegurar un mayor control político, administrativo, otomano sobre una región diversa y, bueno, potencialmente rebelde. Demuestra que la lógica imperialista, la de imponer control para beneficio propio, no es patrimonio exclusivo de nadie. Totalmente de acuerdo. Aunque es innegable que en la era que estamos analizando, siglo XIX, principios del XX, las nuevas potencias industriales europeas, Gran Bretaña, Francia, fueron las campeonas indiscutibles de esta nueva forma de imperialismo. Un imperialismo ligado intrínsecamente al motor capitalista industrial. Exacto. Y con esto llegamos al tercer vértice de este triángulo, el racismo. Las fuentes lo definen de una manera muy precisa, diría yo. Sí, lo afinan bastante. No es solo reconocer diferencias entre grupos, sino creer que esas diferencias implican una jerarquía, una inferioridad inherente de unos sobre otros. Y lo conectan directamente con lo que venimos hablando. Claro, en este contexto moderno industrial, el racismo a menudo se manifiesta en la idea de que ciertos grupos son, digamos, incapaces o no están dispuestos a modernizarse. Justo ahí está la clave. La clave de su función en este engranaje. Si puedes etiquetar a un grupo como incapaz de autogobernarse en la era moderna, como incivilizado porque no adopta tus criterios de modernidad, entonces parece justificado que un poder superior y moderno tome las riendas. exacto.
ya sea con la supuesta intención de modernizarlos a la fuerza o simplemente porque se les considera inferiores e incapaces de progresar por sí mismos. El racismo entonces actúa como el lubricante ideológico, el que hace que todo funcione. Sí, el lubricante esencial del imperialismo. Permite construir estereotipos que deshumanizan al otro. Lo presentan como vago, irracional, infantil, peligroso. Eso es. Y al deshumanizarlo, pues se vuelve moralmente aceptable para la potencia dominante subyugarlo, explotarlo, ignorar sus derechos, incluso por parte de gente que en su propia sociedad se considera defensora de la libertad y la igualdad. Es tremendo. Y las notas lanzan una advertencia muy seria sobre el peligro de estos estereotipos racistas. Mucho ojo con eso, sí. Alertan de que lo que puede empezar como, comentarios despectivos, bromas, prejuicios sobre una minoría sin poder, En momentos de crisis económica o tensión política puede escalar muy rápido. y convertirse en la justificación explícita para la opresión sistemática, la violencia extrema. Incluso el exterminio. Es en este punto donde los tres conceptos, la presión por modernizar, la ambición imperialista y la ideología racista, se fusionan de manera letal. Es lo que argumentan estos documentos. De hecho, las fuentes dedican una parte importante a analizar casos extremos, donde esta conexión llevó a la violencia masiva. Hablan explícitamente de genocidio y limpieza étnica. Sí, los definen como el intento deliberado de eliminar físicamente a un grupo humano, a menudo porque se le ve como un obstáculo para los planes del poder dominante. Y profundizan en el caso del genocidio armenio entre 1915 y 1917, durante la Primera Guerra Mundial. Lo señalan como el primer genocidio moderno. En medio del caos de la guerra, el gobierno otomano, el de los jóvenes turcos, percibió a la minoría cristiana armenia como, como un lastre. ¿Un posible traidor? Un posible traidor aliado de Rusia, su enemigo en la guerra, y en esencia, un obstáculo para sus planes de crear una Turquía más homogénea y moderna. El resultado fue la eliminación sistemática de... Se estima que entre un tercio y la mitad de la población armenia bajo su dominio. Una barbaridad. Es terrible. Y lo interesante es cómo los documentos desglosan las motivaciones detrás de esta atrocidad, conectándolas directamente con los tres conceptos que estamos discutiendo. Exacto. Identifican claramente. Primero, el motivo imperialista estratégico. La élite turca vio a los armenios como un competidor económico y un obstáculo político en su lucha por la supervivencia y modernización del imperio. Sobre todo en contexto de guerra. Claro, eliminarlos parecía una solución radical para asegurar la retaguardia y consolidar el poder. Luego está el componente racista y nacionalista, ¿no? Sin duda. Los armenios fueron sistemáticamente deshumanizados, propaganda, estereotipos negativos, que si eran desleales, que si no se integraban, avaros, conspiradores. Se les pintó como un elemento extraño. Únicamente turca. El lema era Turquía para los turcos. Muchos ideólogos nacionalistas creían firmemente que el país no podría modernizarse de verdad hasta eliminar elementos perturbadores como los armenios. Y finalmente, el factor capitalista e industrial. Sí, por un lado, la tecnología de la revolución industrial, como el ferrocarril, que se menciona en relación al transporte de deportados, facilitó la logística del exterminio a gran escala. Claro. Y por otro, las fuentes sugieren intereses económicos, empresas turcas y también se menciona colaboración o beneficio indirecto de intereses alemanes. Como el Deutsche Bank. Sí, en relación con proyectos como el ferrocarril Estambul-Bagdad. Pudieron ver oportunidades económicas en eliminar la competencia armenia o en los proyectos de desarrollo en las zonas vaciadas. Se mezcla la ideología con el interés económico más crudo. Es una confluencia verdaderamente escalofriante de todos los elementos. Y para ilustrar que estas dinámicas no solo ocurran entre naciones, sino también dentro de ellas, las fuentes analizan otro caso, el trato histórico al pueblo gitano en España, como una forma de imperialismo interno. Efectivamente, analizan distintos momentos, pero se detienen en uno especialmente brutal, el intento de genocidio de 1749, la Gran Redada. O la prisión general de gitanos. Eso es, fue una operación planificada por el Estado para arrestar a todos los gitanos del reino en un solo día. Y el plan explícito era separar permanentemente a hombres y mujeres en diferentes sitios. ¿Para qué? Para impedir que tuvieran hijos. Y así conseguir su extinción biológica como pueblo diferenciado. Un plan genocida en toda regla.
Y según las notas, ¿por qué no se consumó del todo? Pues parece que fracasó en su objetivo final, la extinción total, en parte por la enormidad logística de la operación y significativamente por protestas y resistencia pasiva de parte de la población no gitana, Que ayudaron. que a menudo alertaron o ayudaron a escapar a sus vecinos gitanos. Y también quejas de algunos sectores que veían la medida como excesiva o contraproducente. Pero vamos, el intento estuvo ahí y miles de personas sufrieron años de cautiverio en condiciones terribles. Y aunque sobrevivieron como pueblo a ese intento, las consecuencias fueron devastadoras a largo plazo. Los documentos hablan de un imperialismo económico y cultural que vino después. Herramientas, animales, y esas posesiones nunca les fueron devueltas. Lo que les arrojó a la pobreza extrema. A una situación de pobreza y marginación de la que ha sido increíblemente difícil salir durante generaciones. Fue una expropiación masiva que benefició a otros. Y luego está el aspecto cultural, que me parece fascinante cómo lo plantean. Mencionan cómo elementos de la cultura gitana, el flamenco o ciertos estilos de vestir, que dieron origen al traje de sevillanas, por ejemplo, Sí. se convirtieron con el tiempo en símbolos icónicos de la cultura española. Un enorme atractivo turístico, generan riqueza, imagen de marca. Pero el pueblo gitano, creador original de muchas de esas expresiones, apenas ha visto beneficio económico o reconocimiento real por ello. Ahí está el kit. Y aquí es donde las fuentes hacen una conexión muy aguda con la lógica del capitalismo moderno y su entramado legal. Señalan la ironía de que el sistema de copyright, de propiedad intelectual, Una creación del mundo capitalista industrial, diseñada para proteger las invenciones y creaciones de individuos y empresas generalmente poderosos, pues nunca se aplicó de forma efectiva para proteger el patrimonio cultural colectivo de un grupo minoritario y marginado como el gitano. o sea, que si alguien usa sin permiso un personaje de Disney, por decir algo, se enfrenta a demandas millonarias. Claro. Pero la cultura gitana, fundamental para construir parte de la identidad y el atractivo turístico de España, ha sido utilizada, adaptada, comercializada, a menudo sin ninguna compensación ni control por parte de la propia comunidad gitana. La conclusión a la que apuntan los documentos es bastante clara y dura. El sistema económico y legal, tal como se ha desarrollado, tiende a favorecer al poderoso y a perpetuar la desventaja del marginado. Es una forma de imperialismo cultural y económico. Argumentan que sí. Un grupo dominante impone o se apropia de elementos culturales o económicos de un grupo subordinado dentro del mismo Estado, sin un beneficio mutuo o justo. Queda meridianamente claro, al leer estos análisis, cómo esa necesidad percibida de modernizar, las ambiciones imperialistas, sean afuera o hacia adentro, y las ideologías racistas que las justifican, se han entrelazado, se han retroalimentado constantemente. Y todo impulsado o facilitado en gran medida por la revolución industrial y la lógica expansiva del capitalismo. Las consecuencias, como hemos visto, han sido devastadoras, y en muchos sentidos perduran. Sí, lo realmente inquietante y a la vez crucial de entender es cómo estas dinámicas de poder, la justificación basada en una supuesta superioridad o modernidad, la exclusión y deshumanización del otro, pueden ser tan persistentes. Cambian de forma. Cambian de forma, se adaptan a nuevos contextos, pero la lógica de fondo puede seguir operando. Los documentos insisten en que reconocer estos patrones históricos es absolutamente vital. Vital para poder identificarlos y confrontarlos en el presente. Y para dejar una última reflexión flotando en el aire, uno de los textos sugiere algo interesante. Cómo los propios prejuicios, esas ideas de superioridad cultural o de que el propio modelo de progreso es el único válido, pueden acabar cegando incluso a los que están en el poder. Les impide ver realidades distintas, entender correctamente a otros grupos o anticipar cambios. Es una idea potente, sí. Podríamos preguntarnos entonces, basándonos en esa reflexión final de las fuentes, A ver, de qué maneras quizás muy sutiles, muy inconscientes, nuestras propias ideas actuales sobre el progreso, sobre qué culturas son más avanzadas o qué modelos son inevitables, podrían estar limitando nuestra capacidad para comprender la complejidad del mundo actual. ¿cómo podrían estar afectando nuestras relaciones con otros grupos, otras sociedades? Exacto. Otras formas de ver y estar en el mundo. Sin duda, una pregunta con mucha miga para seguir pensando después de este análisis a fondo.